Vamos a calcular las tensiones 1, 2 y 3 del siguiente arreglo de fuerzas concurrentes. Lo primero que tenemos que realizar o identificar cuántos diagramas de cuerpo libre vamos a realizar. En este caso vamos a realizar dos, que sería el de la pesa y en este punto donde se encuentran concentradas todas las tensiones, y a este punto se le va a llamar nodo. Vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre del peso o de la pesa, que lo voy a representar en un plano cartesiano las fuerzas. Entonces vamos a analizar solamente la pesa. La pesa tiene una dirección hacia abajo, entonces por esa razón la voy a representar hacia abajo, porque está regida por la acción de la gravedad. Ahora vamos a ver esa característica que tiene, que va con una dirección hacia abajo, provoca que tenga una reacción que positiva hacia arriba con respecto a la tensión 3. Entonces yo dibujo un vector con dirección positiva del eje de las 10, quedando de la siguiente manera. Bien, ahora vamos a establecer la sumatoria de las fuerzas que se encuentran en el eje X, que es igual a 0. Si observan en su diagrama de cuerpo libre, yo no tengo ninguna fuerza que esté actuando en el eje X, entonces la dejo así. Procedo a calcular la sumatoria de las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Si ustedes observan, si tengo dos fuerzas, en este caso sería la tensión y el peso. El peso sería con un valor negativo y la tensión sería con un valor positivo, y lo igualo a 0. Entonces, si ustedes observan, yo puedo obtener de aquí el peso. Como aquí el peso tiene el valor negativo, va a pasar del otro lado con un valor positivo, quedando de la siguiente forma. Pero como nosotros conocemos el valor del peso, que es igual a 350, entonces la tensión 3 es igual a 350. Bien, ahora vamos a proceder a encontrar las fuerzas del nodo, representándolas en el diagrama de cuerpo libre del nodo. Bien, la tensión 1 y la tensión 2 van dirigidas hacia arriba, porque son la reacción que tienen con respecto a la tensión 3. La tensión 3, por la acción del peso que va hacia abajo, entonces la tensión 3 tiene una dirección negativa, y la tensión 1 y la tensión 2 serían con una dirección hacia arriba. Tensión 1, tensión 2. El peso sería una dirección negativa. ¿Sí? Entonces me falta determinar qué ángulos tienen estas tensiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este diagrama de cuerpo libre lo traslado al nodo de mi diagrama. Queda de la siguiente forma. Entonces aquí yo voy a poder visualizar cómo le voy a dar el valor a estos ángulos que no conozco, utilizando esta correspondencia de ángulos alternos internos. Si ustedes observan, el 4 vendría siendo el valor que tengo aquí de 45 grados, y el ángulo que no conozco sería el 5 en esa correspondencia de ángulos que tengo. Entonces, por ser ángulos alternos e internos, la correspondencia me dice que el ángulo 5 es igual al 4.
Entonces en nuestro caso sería igual a ¿qué? A 45. Si analizamos el otro, si ustedes observan, aquí yo tengo un valor de 50 que vendría siendo el ángulo 3. El ángulo que no conozco sería el 6, pero por la correspondencia de ángulos internos y alternos me dice que el ángulo 3 es igual al 6. Entonces 50 grados sería el valor de la tensión 2. Bien, ya que establecí esos valores, voy a establecer la sumatoria de las fuerzas que se encuentran en el eje X. Si ustedes observan estas tensiones, voy a obtener proyecciones o componentes rectangulares, ¿sí? Que serían los siguientes vectores. El valor para el vector en el eje X de la tensión 1 sería negativo, y el valor del vector de la tensión X de la tensión 2 sería positivo. Entonces, si observan, yo aquí ya escribí el valor de la tensión, que sería igual a negativo por coseno de ¿qué? De 45 grados, ¿sí? Entonces procedo a escribir la otra tensión, que sería igual a positiva tensión 2 por coseno de 50 grados, que es el ángulo que forma el vector de la tensión 2. Entonces eso sería igual a 0. Entonces esta ecuación la voy a llamar ecuación 1. Ahora vamos a establecer la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que sería igual a 0. Para eso vamos a emplear la siguiente expresión. La tensión Y es igual a la tensión por el seno de teta. Entonces, si yo realizo proyecciones de la tensión 1 y la tensión 2, voy a obtener la tensión que se encuentra en el eje Y. Y si ustedes observan, pues tendrá un valor positivo. ¿Por qué? Porque su dirección está regida por el eje positivo de las Y. Entonces comienzo a escribir las ecuaciones. Primero analizamos la tensión 1. Entonces la escribo como tensión 1 por seno de 45, que sería el valor del ángulo de 45 grados de la tensión 1, más la tensión 2 por coseno de 50 grados, ¿sí? Que sería el valor del ángulo de la tensión 2. Ahora, esta tensión 3 se encuentra sobre el eje Y, entonces simplemente la voy a mencionar con un valor negativo, y todo eso lo igualo a 0. Bien, ya que establecí mis ecuaciones, voy a hacer lo siguiente. Representarlas aquí. Ahora, como yo no puedo calcular la tensión 1 ni la tensión 2, y las tengo en ambas expresiones de las ecuaciones, pues lo único que tengo que hacer, o me queda por hacer, es despejar la tensión 2 de la ecuación 1, ¿sí? Puedo hacerlo en la ecuación 2 también, pero sería muy largo. Entonces vamos a hacerla por medio de esta. Entonces, si esta tensión 1 multiplicada por coseno de 45 tiene un valor negativo y yo lo paso del lado donde se encuentra el 0, va a ser con un valor positivo. Posteriormente, la tensión 2 está multiplicada por coseno de 50. Entonces coseno de 50 va a pasar dividiendo a ¿qué? Al producto de la tensión 1 por coseno de 45. Entonces obtengo la siguiente expresión, y a esta expresión la voy a llamar ecuación 3. ¿Qué voy a hacer después? Voy a sustituir la tensión 2 en la ecuación
2, ¿sí? Entonces procedo a escribir mi ecuación 2. Voy a escribir tensión 1 seno de 45 más seno de 50. ¿Qué valor tiene la tensión 2? Pues sería este, ¿sí? Si ustedes observan, el seno de 50 va a multiplicar a la tensión 1 por coseno de 45 entre 50. Si ustedes observan, esta tensión 3 tiene un valor negativo, entonces va a pasar del otro lado con un valor positivo. Entonces, ¿qué procedo a realizar? Una factorización, y mi término común sería la tensión 1, porque se encuentra localizada en ambos lados de la sumatoria. Entonces, todo esto que multiplica la tensión 1 va a pasar dividiendo ¿a qué? A la tensión 3, quedando de la siguiente forma. Entonces, si yo le doy valor a la tensión 3, que sería igual a 350 newtons, y realizo esta operación, obtengo lo siguiente. Y eso sería igual a 227.27 newtons. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo último que tengo que hacer es sustituir este valor de la tensión 1 en la ecuación 3 para calcular la tensión 2. Si yo sustituyo el valor de la tensión 1 y lo multiplico por coseno de 45 y su producto lo divido entre coseno de 50, me da un valor de 250 newtons. Entonces, como ven, ya calculamos la tensión 1, tensión 2 y la tensión 3. Y con esto hemos terminado el problema.